Ok, antes que nada, quiero dejar bien en claro que no soy homofóbico. Y hoy vengo a hablar desde un punto neutro de estos dos temas, ya que me pidieron bastante que hable sobre esto. Y si vos tenés tu opinión acerca de esto, magnífico, déjalo en la caja de comentarios. Ok, vamos a analizar algunos de los puntos más cuestionados por las personas. Hay gente que se queja porque se arreglan las calles por la venida del Papa. ¿Qué más querés? Sinceramente, si es por mí, que venga 10 veces también el Papa y que recorra todas las calles del país. Y ni se imaginan cómo nos va a beneficiar a nivel comercial y económico. Y habiendo este pequeño progreso, ¿todavía te quejas? Y obviamente ahora vas a estar diciendo que el problema es que se arregla solamente por donde él va a pasar. Y ahora decime, ¿qué culpa tiene el Papa acerca de esto? ¿Por qué se calientan y le echan la culpa a él? El problema es el gobierno. Pero como estamos en un país donde se le exige mucho más a un futbolista que a un político, nadie se queja de esto. Ah, sí se quejan, pero se quejan por Twitter y Facebook. Se va a llevar mi respeto el grupo de personas que tengan los huevos suficientes para ir a manifestarse a las autoridades, ya que es el gobierno el que intenta tapar el sol con un dedo y no el Papa. Y sinceramente, el altar de maíz me parece una obra de arte y hasta se nos está elogiando en el mundo por eso. Otra cosa, supongamos que el Papa no hubiese venido a Paraguay. ¿Acaso la gente pobre hubiese salido de esa situación? ¿Se hubiese utilizado ese maíz para ellos? Formula tu propia respuesta. Ah, y les voy a dar un dato. Ese maíz es el que se utiliza para alimentar a las gallinas. Ahora saquen sus propias conclusiones y vean quién tiene la culpa. Ah, y como consejo, la próxima decidan mejor a quién votar. Y si seguís insistiendo que el Papa, que el gobierno, que bla bla bla, a ver, ahorrate el fin de semana, la cerveza o lo que sea y dona tu plata a los más necesitados. El cambio está en uno mismo, dicen. Y mirando desde el punto de vista espiritual, hay muchas personas que se sienten felices con la llegada del Papa. Entonces, si a vos te chupa un huevo, ¿para qué sacarle la felicidad a otras personas? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense a un niño de 10 años que acaba de ver la nueva película de Dragon Ball. Se va y le cuenta a su mamá lo emocionado y feliz que está. Obviamente su mamá no le va a decir déjate de ver estas boludeces, sino que le va a abrazar y va a compartir su felicidad. Entonces, ¿por qué no tratar de usar ese ejemplo? Ya que me supongo que no afectan nada a los que no creen. Y antes de cambiar de tema, les voy a contar algo. Es más, les invito a que averigüen sobre esto. Muchas personas se quejan de que el Vaticano tiene un montón de dinero, de oro, etcétera, etcétera. ¿Y a quién culpan inmediatamente? Al Papa. Pero lo que no saben es que esas riquezas se arrastran de años y años. Y cada Papa que es elegido automáticamente dispone de todo eso que mencioné. No es que al Papa mágicamente se le ocurre adquirir un montón de riquezas. En fin, vamos a informarnos antes de opinar. Y ahora sí, cambiando de tema, es simple. Si la bandera arcoíris significa orgullo gay, es porque estás orgulloso de ser gay. Y muchos lo están haciendo sin saber el significado real de dicha aplicación. Y otro punto interesante y hasta incómodo es que luego de lo ocurrido, pensar diferente a este grupo de personas es que digas lo que digas, terminas siendo homofóbico. Y antes de continuar, les comento esto que está por todos lados, hasta en Google. ¿Qué buscan los del movimiento LGBT? Pretende conseguir la normalización social y la equiparación de los derechos. Ok, ahora tenemos bien en claro que se busca una sociedad que respete los derechos. Pero lastimosamente hoy en día vos opinás en internet y sos homofóbico. Hablas de la familia y sos homofóbico. A ver, les voy a poner un ejemplo bien claro. Hace un tiempo vi en las noticias que en algunos países, si una persona se niega a casar a una pareja del mismo sexo, se puede ir a la cárcel. Y ahora díganme, ¿dónde están los derechos y la igualdad para esta persona? ¿Acaso no tiene derecho para respetar sus creencias? No veo ninguna igualdad en ese caso. Entonces, es acá donde te das cuenta que como ciudadano paraguayo, norteamericano o europeo, vas perdiendo tus derechos como persona. Ya seas una persona con creencias o simplemente una persona que defiende a la familia tradicional. Y volviendo al tema principal, ese ejemplo que mencioné es en parte lo que estás apoyando con esto. Así que ¿por qué compartimos o utilizamos una aplicación sin saber su significado? ¿Porque en realidad se defiende lo que uno piensa o porque lo hacen todos tus amigos? El drama no es solo el filtro que utilizas en tu perfil sin saber qué significa. El drama es que no tenemos la educación necesaria para saber los cambios que se vienen al apoyar con esta bandera arcoíris. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en el próximo vlog.